compartir la- esta, estas láminas que eh, son muy claras en piel. Bueno, vamos a hacer una enmarcada un poquitito, vamos a trabajar la armadura, ¿cierto, hermana Claudia? La armadura de Dios basado en el texto de Efesios. Ese es el tema. Y el primero es, la primera lección, vamos a definir la palabra batalla espiritual. Bueno, hay unos conceptos, de repente quizás nos ponga a aparecer la palabra guerra. Eh, eh, Quería más o menos precisar un poco eso porque hay unos movimientos que hoy día están, bueno, hace tiempo están esto que lo practican, sobre todo el movimiento apostólico profético, ¿ya? El movimiento esto de carismático, que también de la prosperidad. Entonces, ellos tienen este término para no generar confusión, sino que usemos la armadura espiritual o la batalla espiritual. Entonces, ellos usan la palabra guerra espiritual, como que nosotros tenemos que ir a hacer guerra para eso. Entonces, yo quiero decirle esto. Un policía, las armas que tiene, ¿es para defensa o para ir a atacar? Para defensa. La misma pregunta. Las armaduras que tenemos que el Señor nos entrega, ¿es para defensa o para atacar? Para defensa. Entonces, y cuando hablamos de la armadura, en otras palabras, es vestirnos de Cristo, ya para que vayamos viendo eso, que para sacar todas estas cosas, porque cuando uno ve todo este aspecto de la, de estas corrientes, es por eso que tenemos que ahí, dice nuestra única referencia, avance dice nuestra única referencia es la palabra inefable, inerrante, inmutable. Entonces la palabra de Dios nos va dando las pautas de la interpretación bíblica. Entonces, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? Inefable, inerrante, inmutable, no cambia. Lo segundo, que en los últimos años, dice, hemos escuchado enseñanzas fuera de la palabra, como esto que se menciona aquí abajo. Por ejemplo, maldiciones generacionales, por ejemplo, es como que ya yo traigo, si soy cristiano, todavía traigo, vengo arrastrando cosas generacionales. O cristiano endemoniado. Por eso a veces de repente cuando se toma este tema, como que están todos endemoniados. Entonces tenemos que tener cuidado en decir eso a la gente. Y ha pasado en consejería pastoral que de repente dice, este hermano está endemoniado. Entonces a veces de repente ha generado como una ofensa, pero no me digo las palabras. Quizás esa persona obró en la carne, pero no es que esté endemoniado, porque un cristiano que es cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que colocó un sello en nosotros y nada, dice, nada nos tocará. Como dice la palabra del Salmo, dice que estamos cubiertos bajo la mano del Señor, estamos protegidos. Y el Señor nos protege y Él pelea nuestras batallas. Dice que Él peleará por nosotros. Dice, mayor es el que está en nosotros, ya, dice la palabra, que el que está en el mundo. ¿Recuerda? Entonces, mayor que está en nosotros por medio de su Espíritu. Fórmulas para expulsar demonios. Hay hartas cosas que uno puede, hoy día las redes sociales nos invaden de cosas. Entonces, eso también hay que tener cuidado o hacer a pacto. Lo otro, lo que es cartografía. Cartografía es como cuando dice, eh, tenemos el plano, en tal lugar están los demonios, o están aquí, están allá. Entonces, como que sabemos la estrategia. Entonces, hay lo que muchas veces en algunas comunidades o iglesias se habla mucho más del diablo, de Satanás, que de Dios mismo en un culto. ¿Ya? Como que sea, todo, todo es demoníaco. Pero es importante estudiar a la luz de la palabra, porque ¿de dónde nace Satanás? Seguimos adelante. Nada de este contenido, dice, nada de esto está contenido en la palabra como la que escuchamos frecuentemente. ¿Ya? Necesitamos mantenernos alerta para detectar las trampas del enemigo. Es por eso que el Señor dice que tenemos que discernir, porque nosotros tenemos tres enemigos, hermano. Tres enemigos. Primero la carne, el mundo y Satanás, ¿ya? Y eso constantemente son los aliados que a veces, si no estamos firmes, es muy fácil que yo sea también, pueda ser influenciado por las artimañas de Satanás. Por eso dice el Señor allí a través de Pedro, dice, él anda como el león rugiente a quien devorar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar en alerta. Entonces,
Por eso es importante, hermanas, que nosotros tenemos que discernir. A lo mejor yo metí la pata, o el mundo me invadió y no estaba firme, o también Satanás. Pero muchas veces, a veces le culpamos una parte nomás. Tenemos que nosotros ahí saber dónde estamos enfocados. ¿Ah? Que le culpa a él. Ah, sí, bueno. Sí, entonces Santiago, ¿se acuerda que dice el libro de Santiago? Dice, de nuestra propia concupiscencia, dice, no es que Dios tiente, sino que de nosotros sale el pecado, dice, se gesta en nosotros. Y es por eso nosotros tenemos que profundizar mucho en la palabra, hermano, de tal manera que debemos tener eh, una teología bíblica, de esa teología bíblica que ella nos va marcando la senda. Y al tocar este tema de la armadura espiritual, está plasmado allí en el libro de Efesios. Y cuando usted siempre escuche la armadura espiritual, lo que está diciendo Pablo, le está diciendo a la iglesia, vístanse de Cristo, vístanse de Cristo. Y si ustedes se visten de Cristo, Él como peleó la batalla, y fíjese, Él nos dio el ejemplo. Allí en el desierto, ¿se acuerda cuando el Espíritu Santo lo llevó, dice, para ser tentado? Y Él dialoga con Satanás una y otra vez. Escrito está, Cristo está. Es decir, no solo de pan vive el hombre, y empieza a dialogar. Y al final dice que los ángeles vinieron a él, acudieron a él, porque dice, vete, Satanás, le dice, solo Dios servirá. Entonces es importante ver esta tensión espiritual que siempre tenemos. ¿Recuerdan ese episodio que también más adelante lo vamos a ver? Cuando Satanás y los ángeles estaban disputando sobre el cuerpo de Moisés, ¿recuerdan? Entonces ahí estaban cada uno peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces así también las luchas espirituales también están allá en estas huestes celestiales, es decir, más allá. Y por ejemplo, cuando hablamos de esto de predicar el Evangelio, dice Pablo que nosotros también debemos anunciar a los principados y potestades. Cuando hablamos de temas de misiones, no solamente ir a un país, sino que también damos a conocer a los principados el mensaje del Señor. Entonces, nosotros cada vez que predicamos va a través del argumento, de la palabra, allí refutamos las artimañas malignas. Entonces, Pablo también dice de esta manera en la carta de, de 2 Corintios, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. ¿Recuerdan? Entonces es importante. Entonces, necesitamos mantenernos en alerta. Él está llevando a muchos a creer lo que no es verdad. Podemos ver las consecuencias. Por ejemplo, hay gente que dice hoy día pérdida de fe en la obra de Cristo. Hay gente que hoy día como que no, por años llevando el Evangelio, pero de repente, tarde o temprano, es como que no hubiese conocido el Evangelio. Pérdida de poder espiritual, no hay una fortaleza espiritual, es vulnerable frente a las cosas de la vida. Confundido a la posición como hijo de Dios. Juzgamos incorrectamente las situaciones que nos rodean, entablamos batalla con quienes no debemos, peleamos con armas equivocadas. Entonces es importante, por eso yo le preguntaba al comienzo, las armas son para defensa, nos defendemos a través de su palabra, la palabra de Dios es el arma que tenemos para refutar y argumentar frente a las artimañas malignas. ¿Así? Muy bien. Todo esto nos debilita y nos facilita los engaños del diablo, que tienen como finalidad hurtar, matar y destruir. Esta palabra, cuando dice matar, hurtar y destruir, si usted toma el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿recuerda? Está en un contexto de los religiosos. Los religiosos quienes vinieron hurtar, matar y destruir. Pero también se acuerda cuando el Señor allí dialoga con estos mismos religiosos y dice, bueno, Jesús está expulsando demonios en el nombre de Belcebú. Y él dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso la casa está dividida? ¿Cómo puede echar eh, fuera a mismo Satanás? Entonces, ¿ah? Juan 10, lo que dice, verso 10, eh, dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengan... Sí, ¿cómo dice el verso 10? ¿En Juan 10? Sí, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la puedan buscar. Ya. En el contexto que está hablando ahí, capítulo 9, ¿se acuerda cuando el Señor sana al ciego?
Y bueno, ahí los religiosos empiezan a cuestionar, dice, ¿quién, ¿quién habrá pecado para que esta persona haya nacido ciego? ¿Te acuerdas? Entonces, para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces los religiosos empiezan a atacar constantemente a Jesús porque sanó a un ciego. Entonces después le confronta y dice, ustedes siendo que ven con sus ojos de físico, pero están ciegos espiritualmente. Entonces, y ahí después viene toda esta serie y le dice que, claro, ellos no son los verdaderos pastores. Jesús es un buen pastor, el buen pastor que vino a dar su vida, vida en abundancia. Entonces, por eso dice el ladrón, ustedes los religiosos, los líderes, los que debían pastorear la obra del Señor, han hurtado, han matado, han destruido. Y obviamente también son influenciados por la obra del diablo, maligna. Pero estos hombres, estos religiosos, al final estaban pauteados por el maligno para hurtar, matar y destruir. ¿Está bien? Muy bien. No podemos negar ni desconocer la obra del diablo que lleva a cabo, pero debemos conocer la verdad para actuar correctamente. Y por eso le hablaba de que debemos discernir. ¿Y cómo podemos discernir, hermana? Conociendo la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Comienzo de la batalla espiritual. ¿Cómo comenzó? Mire, esto de la batalla espiritual, esto sucedió en la eternidad, Carmencita, en la eternidad, no en el crono nuestro, no en el tiempo, en un tiempo, porque nuestro tiempo es crono, hay un nacimiento y una muerte, ¿cierto? Hay la línea de tiempo. Pero esto sucedió en el mundo angelical, en el mundo espiritual, en el cielo. Entonces, ¿quién creó a los ángeles? Dios. Dios creó a ángeles antes que el hombre. Entonces, ellos ya existían cuando Dios creó la tierra. Y en Job 38, si podemos ahí buscar, Job 38, Carmencita puede leer del 4 al 7. Y después vamos a, hermana Claudia, puede leer Ezequiel 28 13 al 17. Vamos a leer. ¿Dónde estabas tú cuando yo llevaba la tierra? Mm. Hazmelo saber qué ordenó que tú sabes o qué extendió sobre ella por ver, sobre qué están fundadas sus pasos, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hombres. Ya. Entonces, este libro de Job es un libro que se escribió, se dicen ahí que fue uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, el tiempo patriarcal. Registra este hecho de que habla de la creación de Lucifer o el ángel. Entonces, ya existía cuando Dios creó la tierra. Hermana Claudia, cualquier duda pueden levantar la mano, ¿ah? Si tienen alguna duda. En Edén, en huerto de Dios Jesucristo, toda piedra preciosa, el carro, topacio, diamante, cristo, onique, berilo, y zafiro, carbunclo, y esmeralda, y oro, los primores de sus tamboriles y picanos, estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Dice, tú, querubín grande, servidor, y yo te puse en el santo monte de Dios, que estuviste en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ciudad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios, te arrollé de entre las piedras del fuego, oh Jerusalén. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu error. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que en la versión. Bueno, Ya. Bueno, ahí tenemos que Dios había creado a este querubín, Lucifer. Eh, y es, en otras palabras, Satanás. Y él lo creó. Pero ¿qué pasó en él? Se llenó de orgullo y se sublevó. Estaba pensando en el estallido social que hubo acá en Chile, cuando se subleva la gente frente a un sistema. Y la sublevación no solamente sucede en esos extremos, sino también la rebelión está en todas partes. No hay sujeción a la autoridad de Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ¿ah? Sí. Entonces, esto a veces estas son cosas malignas que se rebelan contra lo ordenado, lo establecido. Privilegio de este Lucifer, de naturaleza querubín, moraba en el Edén, en el paraíso de Dios, en el cielo, dice, estaba en la presencia misma de Dios, era el sello de la perfección, dice que era hermosura. Y muchas veces nosotros hemos tildado a Satanás como con cacho, sí, sí, pero acá la Biblia lo registra algo hermoso, con hermosura, con perfección. Poseía una autoridad inferior a Dios, por supuesto, Dios le había concedido, proclamaba la gloria de Dios. ¿Y qué más decía? Eso es en cuanto a su privilegio que él tenía. Pero pese a todo esto, aquí vamos a ver la caída, el tercer punto. Inició la corrupción, se halló en él maldad, como leía recién la hermana Claudia, el verso 15, 28-15. Usó su libertad para enaltecer su corazón. ¿No es así que hoy día también las personas, o también a uno mismo a veces de repente, tratamos de ensalzarnos o sobrepasar los límites? Y fíjese, eso es rebeldía, independencia de Dios. Entonces, también lo vivió Adán y Eva. Cuando ellos pecaron contra el Señor, también actuaron de esa misma manera. Dijeron, bueno, ya, y escucharon la voz del maligno. ¿Cuál era? Mire, sí, Dios ha dicho esto, pero el día que comiese este fruto, se van a abrir tu entendimiento y va a tener conocimiento. Y ahí vino la codicia, la avaricia, el tomar, compartir el fruto. Entonces, a veces la tentación es muy atractiva, es hermosa, entonces cuidado con lo atractivo, como alguien decía también, cuidado con los que tienen buena habla. Como decía un humorista por ahí, dice, el buen habla tiene a veces cuidado. Por eso debemos discernir. la sagacidad. Exactamente. Claro. Yo escuché una predicación allá en que hablaba un predicador está podrida de Satanás. Se ve Sí, linda, pero por dentro está podrida. sí. Mire, y aquí vemos, mire, en Isaías, vamos a leer ahora, hermana Anita, Isaías 14, si puede leer el verso 13 y 14. Y aquí vamos a ver cómo es la manifestación del pecado y que muchas veces también uno se mueve en eso, oh, si estoy en ese lugar que está esta persona o esta persona acá, yo haría esto. Entonces, eso es lo que también muchas veces son las obras malignas que a veces los seres humanos manifestamos y hacemos. Sí, 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 sí. Isaías 14, Isaías 14, 13 y 14. ¿Vamos bien, Carmencita? ¿Se va entendiendo? Ya. Muy bien. No voy a seguir ahora. Isaías 14, del 13 al 14. Bien. Escuchamos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y desde el monte, donde me estaré a los lados del norte, y sobre la altura de las nubes,
subiré y te alcance a él, mas tú derribado eres, Señor, de los lados de la vida. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dice, subiré al cielo, subiré al cielo, a hacer morada en el trono de Dios. Es decir, él estaba en un escalafón más abajo, Dios estaba arriba. Entonces, en segundo lugar, dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, miren. Es decir, usurparé la soberanía de Dios. Exactamente. En el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio era el centro del gobierno de Dios en su reino. Sobre las alturas de las nubes subiré, figura de la gloria de Dios. Y en quinto lugar, seré semejante al Altísimo. Miren, se refiere a Dios como creador y como dueño de la tierra. Entonces siempre él usurpó. Y así como se dio Dios tuvo que derribarlo. Y no solamente él, sino que arrastró una gran cantidad de ángeles también, que ellos son los demonios que también son quienes puso a su, a su mando. Entonces, consecuencia del pecado. Me faltó bajar eso. Frase clave, ¿no? Subiré en lo alto, en la estrella, en el monte del testimonio de Dios, sobre la altura. Seré semejante al Altísimo. Qué arrogancia, ¿no? Seré, seré el mejor que Dios. Seguimos a la otra. Vemos la consecuencia ahora del pecado. Entonces, lo que hace Dios frente a esta actitud, lo expulsa del cielo. Y en esta expulsión hay una corrupción de su carácter, hay una corrupción de su poder. Entonces, se retiene su influencia y el poder sobre ángeles que cayeron con él. ¿Cuál es el destino final? Allí es el infierno, donde Dios preparó el infierno para el diablo y sus demonios. Entonces, eso es lo que Dios hizo en esto. La segunda lámina tenemos la caída de estos ángeles junto a Satanás. ¿Qué podemos ver? Dice que la Biblia menciona que tienen allí en este mismo texto que le había mencionado, o la frase que le dije, cuando allí en el capítulo 12 de Mateo, hay una tensión fuerte entre los religiosos, cuando el Señor está sanando y las personas le dicen, bueno, él lo hace en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces hay un diálogo. Si alguien lo puede buscar, Mateo 12. Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí, toda ciudad, casa dividida contra sí misma. Hasta el 20. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo puedes permanecer a su reino? Y si yo por vencer echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros. Exactamente. Entonces, ahí vemos este diálogo que Jesús hace y donde también refuta al Señor y le hace ver, porque ellos lo que estaban diciendo realmente estaban ellos influenciados por mismo Satanás. Y fíjense ahí donde vemos que eh, la religiosidad, el gran, la manera de atraer a la gente hoy día, Satanás usa la religión, como el caso acá a los religiosos para poder ser tropieza para que otros no escuchen el Evangelio. Siempre sucedía así. Y por eso estos religiosos, siendo que conocían la ley, conocían la enseñanza de Moisés, fueron instruidos desde pequeños, pero estos maestros de la ley que sabían la escritura no entendían estas cosas del Señor y ellos eran cada vez tropiezos. Entonces Dios nos libre en caer en esta actitud religiosa que muchas veces Satanás
usa para hacer tropiezo para que otros no crean en el Evangelio y se desencanten del Evangelio. Por eso la Biblia es muy clara. Cuando Lucifer cae, engañó a la tercera porción de ángeles, según Apocalipsis 12:4, y contrató para rebelarse con él. Y en sus contrataciones, la idea era, lo reclutó y lo puso bajo su mando. Es decir, no solamente se rebeló, sino que también arrastró a otras personas, a otros ángeles, perdón, a otros ángeles. Y eso también a veces uno ve que cuando hay esto de estaba viendo la noticia ahora del carabinero que renunció, ¿cierto? El general, como hoy día las cosas malas tienen más influencia. influencia, como que se le da más protagonismo, como que velar por el orden es como que fue lo malo, lo peor. Y fíjese, eso pasa en todos lados, mi querido hermano. Pasa en todos lados, como que el poner el orden muchas veces es un asunto de atropellar o faltar, pero esto también sucede acá, po. Para cumplir con el deber. Exacto, Cumplir con el deber es poner el orden, ¿cierto? exactamente, Y ante determinada situación que fue negativa, pero por falta de otro, ¿cierto? exactamente. Entonces, la víctima termina siendo el defensor. Exactamente, es decir, en otras palabras, vemos como dice la palabra, la justicia siempre sale torcida, como en otras palabras, sale torcida. Entonces, este orden también está aquí, por eso es importante, hermana, que cuando estudiamos la palabra nosotros podamos discernir en el Señor y en su palabra, que siempre debemos velar por lo que Dios quiere, ¿ya? No donde está la mayoría, porque a veces creemos que la mayoría está ahí la aprobación. Porque cuando dice la mayoría, pero Dios, ¿qué dice? A lo mejor está reprobando. Entonces, por eso, a veces dice, hay que escuchar, como decía, hay que escuchar la voz del pueblo. Pero a veces el pueblo, a veces, si no tiene a la escritura, si no tiene al Señor, no profundiza, es como dice que un ciego conduce a otro a caer en el horror y los dos caen al hoyo. Dios los echó de la tierra. Apocalipsis allí 12, 7, 9 también habla, incluye el Seol, lugar donde están los muertos, el abismo. Entonces es importante que Dios de otra manera trae aplica las consecuencias que tiene el maligno. Y fíjese, en nada más que él no va a crear cosas nuevas. Él siempre va a hacer lo mismo que hace siempre. No va a ser, claro, tiene artimañas, por eso las artimañas son las mismas. Dice que se viste como ángel de luz, pero siempre hace las mismas cosas, pero no hace ninguna cosa nueva como lo que hace Dios. Por eso, en la actualidad hay muchas enseñanzas sobre esta batalla espiritual que debemos analizar a través de la verdad bíblica. Por eso es importante este estudio. Hay una realidad espiritual invisible que se manifiesta en el mundo visible. Debemos ir a la palabra de Dios para saber cómo accionar espiritualmente. Esta batalla existe desde el comienzo de la humanidad, pero hoy, gracias a Dios, a la obra perfecta de Jesucristo, tenemos la victoria espiritual por la fe. Por eso Jesucristo él ya venció. Por eso a veces, por eso queríamos corregir esta palabra, donde parecía, decía guerra, si podemos corregirle, le colocar en batalla. Si podemos corregir esa frase, nada más para cuidar este tema hermenéutico, que muchas veces, si lo usamos mucho, la gente lo puede malinterpretar. Por eso un acercamiento a la Biblia, lo que estamos estudiando lo que nos mandata acá es la armadura espiritual, ¿ya? Entonces, Pablo decía, he peleado la buena batalla. La buena batalla es con el argumento. No es con el tema de violencia, ¿me entiendes? No es la violencia, sino que con el argumento de la palabra. Por eso él usaba la predicación, el mensaje, ¿ya? Siempre llevó este mensaje de Jesucristo a todas partes. Entonces, hoy día nosotros, la iglesia, está llamada, mandatada a predicar el mensaje.
¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando resucitó, cuando murió? Dice que fue a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Y allí fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y le dio testimonio de que él venció la muerte, el pecado, y que al tercer día iba a resucitar. Por eso hoy día nosotros, hermanas, ya basta de que estemos ahí como derrotados, porque Cristo ya venció, por eso la evidencia de la cruz, Cristo resucitó al tercer día, por eso cada 7 días nos juntamos, el calendario dice, algo pasó el primer día de la semana. Cristo resucitó, Él venció la muerte, el pecado, y un día volverá. Y este es el versículo final. Mire, y aquí es el marco teológico, para que usted lo tenga. Si podemos leerlo juntos, ¿ya? Por favor. Sepáis cuál es la superintendente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder en Cristo, resucitándole los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas estas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dios le dio autoridad a la iglesia y el maligno está bajo nuestros pies. Así que ya basta estar derrotado, de estar allí siempre diciendo, bueno, sí, pobre, Cristo ya conquistó. Dice, Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreo? Y nos posicionó en un lugar de privilegio. Que Dios le bendiga y podamos cada día vivir en esta conociendo cómo Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y lo otro, que Satanás no es omnipresente. Ya, eso, porque a veces de repente hay gente que le ven, no, no. Mire, y lo otro que es por eso Jesús, cuando estaba en su ministerio, a veces aparecía, inclusive pedían, no se mandaban solos, si el Señor lo permite. Mire, tenemos varios ejemplos. Mire, yo le voy a dar el ejemplo. ¿Se acuerda cuando lo que le pasó a Job? Le pidió autorización al Señor, si podía, mira tu siervo Job. Entonces el Señor le dio toda, pero controladito. Ese es el primer, ahí un ejemplo tan claro que Satanás no puede destruir nuestra vida porque nuestra vida está segura en Cristo, ¿ya? Entonces, el otro, el libro de Santiago dice que él es muy creyente. Satanás cree y tiembla ante la presencia y dice, le tiritan las cañuelas. Así nosotros debe tiritarnos las cañuelas. Hoy día yo veo a los seres humanos que no le tiritan las cañuelas, pero dice Santiago que a él dice, tiembla, cree y tiembla ante la presencia del Señor. Sabe lo que le pasó, Exactamente. pero no quiere darse por vencido. Exactamente. Sigue molestando. Sigue molestando. Entonces, fíjense, todo esto, hay muchos argumentos más bíblicamente que podemos ir viendo a través de su palabra. No sé si hay una consulta. Sí, yo creo que nosotros como creyentes tenemos seguridad. Sí, Y ahí es donde tenemos que defenderlo, por eso está la armadura, ¿cierto? sí, la armadura. Porque si el enemigo ve esta debilidad en quién es el Señor para nosotros, obviamente él va a Sí, sí. Entonces, por eso cada vez que vamos entrando a entrando de todo, de lleno a la armadura, en cada una de esas características de la armadura del soldado, vamos a ir viendo a Cristo. Mira, ojo, ya, por ejemplo, dice la coraza de justicia, Cristo es nuestra justicia. Cuando dice poner calzado el apresto del Evangelio, Cristo es la buena noticia que debemos anunciar. Cuando habla del yelmo, el casco de la salvación, que el casco para proteger aquí nuestra cabeza, Cristo es nuestra salvación. Entonces, en cada uno tenemos que ver a Cristo. Por eso es importante, por eso era el acercamiento un poco más, entregarle más herramientas a nuestras hermanas que van a exponer,
en cuanto a esto, estas precisiones, porque de repente uno puede tomar estos materiales, pero hay otros aspectos que es importante de tomar esto, de que debemos ver siempre a Cristo en la Escritura, en todos los aspectos. Entonces, eso quería decirle a mi hermana, que el Señor le bendiga. No sé si hay alguna consulta más, cierro mi parte. Hasta eso después uno lo puede tener para explicar. Ahí está. Ah, sí. Ah, ya. Sí, en el PDF. Sí, pues. Yo- ahí está todo, pero falta compartir en el grupo completo ahora. Ya. Que el Señor le bendiga, hermana. Muchas bendiciones. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el privilegio tremendo que nos da de tener este tiempo de meditación y sobre este tema que a veces de repente podemos perder el rumbo o satanizarlo o sacramentar a veces los temas, pero es importante ir a tu palabra. La palabra de Dios debe revelarnos lo que es en sí como Señor. Debemos conocer al enemigo, pero Señor, Él está, Señor, sometido bajo, como dice ahí la palabra, bajo los pies. Entonces, está sometido bajo tu autoridad. Gracias por tu presencia y tú has dado autoridad a tu iglesia. Por eso todos se someten a ti, Señor, porque tú tienes la autoridad y tú eres el soberano. Toda la gloria y la alabanza serán a ti, en los méritos santos de Jesús. Amén y amén.